A todos los que nos ven y nos oyen a través de nuestros canales de YouTube y Spotify, en este espacio de conversación Conexión Tabancura, les damos la más cordial bienvenida a este primer capítulo de esta tercera temporada. En un mundo de alta complejidad para la tarea de educar, que algunos califican de crisis o de emergencia, queremos seguir profundizando para tener luces más claras en este apasionante desafío que es la educación, sobre todo en la etapa escolar. Hoy día tenemos el gusto de estar con Sergio Salas Fernández. Sergio es historiador y académico, doctor en Historia por la Universidad San Pablo CU de Madrid, España. Ha sido profesor en diversas instituciones, incluyendo la Universidad de los Andes y el Colegio Tabancura, entre los años 2004 y 2011, aquí en el colegio, donde se desempeñó como jefe del Departamento de Ciencias Sociales. Actualmente, Sergio es director de la Escuela de Humanidades en la Facultad de Psicología y Humanidades de la Universidad San Sebastián. En el ámbito editorial, Sergio fue director y uno de los autores a cargo de la publicación del libro Tabancura, 5 décadas de historia, publicado con motivo de los 50 años de nuestro colegio. Editor del libro Un llamado a la grandeza, la mujer según Mulieres Dignitatem, publicado por Ediciones UC, y junto a Patricia Imbarak editó y es uno de los autores del libro La dignidad del trabajo, reflexiones en torno a su sentido, recientemente publicado y sobre el cual queremos conversar hoy con él. Entre otros proyectos editoriales futuros, me imagino también. Sergio, muy bienvenido al colegio, tu colegio, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Daniel. Nos acompañará en esta conversación también el profesor de Historia y director del ciclo de bachillerato en el colegio, don Jorge Pardo. Muchas gracias, Daniel. Vamos al grano, don Sergio. Partimos con la primera pregunta que hace sobre todo referencia al título de este libro, La dignidad del trabajo, y es ¿por qué un libro sobre el trabajo y específicamente sobre la dignidad del trabajo? Bien, tendría que contarles un poco el origen de este libro. Nos encontrábamos reflexionando con la profesora Patricia Imbarak de la Universidad Católica y como, al igual que muchos habitantes de nuestro país, veíamos y creemos que estábamos en una crisis y había un tema, que es el tema del trabajo, que tenía algo que ver. Y el tema era el de la dignidad. Hay una disociación, por decirlo así, o hay algo que no estábamos viendo, o que la gente no estaba viendo en relación a la dignidad y el trabajo que había que relevar. Y ese tema abarca muchas dimensiones dentro de la vida del hombre, que va desde el tema educativo, el tema de la salud, el tema legal, y así suma y sigue. Entonces la idea fue hacerse cargo para plantear distintas ideas a través de breves capítulos, para que fueran al alcance de todos, digamos, sin demasiada erudición, tratar el tema de la dignidad del trabajo. ¿Y qué hace que un trabajo sea digno? Así como para hacer la primera bajada. Sí. Trabajo y digno. Mira, lo primero que hay que tener claro es que solo los hombres trabajan. O sea, los animales no trabajan. Entonces tenemos una labor bien clave en la creación de Dios. Y nosotros aportamos, somos parte, cumplimos un papel clave en la creación que Dios, desde que nos crea, nos encomienda la tarea de someter y dominar la tierra. O sea, ya desde el primer momento que aparecemos, Dios nos encomienda trabajar. Entonces, no solo hay un elemento natural, de primera línea podríamos decir, sino hay un elemento sobrenatural en que Dios nos eleva y nos dice, ustedes tienen que hacerse parte de esto porque van a elevar la condición de la naturaleza y de las cosas en las que estén ustedes involucrados. Entonces, eso es básicamente un elemento que nosotros creemos central a la hora de ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente, es que no solo nos ganamos el sueldo, que es legítimo, obviamente, sino que, y necesario,
sino que además nos lleva a otra dimensión. Trasciende. Trasciende, efectivamente. Pasó una pregunta a partir de algo que acaba Por favor, Jorge. Dijiste Para que... eso te tenemos acá. Por favor, dale. Muchas gracias. Dijiste que los animales no trabajan, solo los hombres trabajan, y me acordaba de una frase de don Álvaro del Portillo, que decía, las abejas no trabajan. Y si uno hace un poco de historia, si hay un animal, una especie que de cierta manera uno asocia a la labor del trabajo, es la de la abeja. Entonces la pregunta es, ¿qué hace que solo el hombre pueda trabajar y no los animales? Particularmente el ejemplo que te di. Bueno, partiendo uno de los temas centrales, el tema de la dignidad misma, ¿no? Ellos funcionan de manera mecánica en torno a lo que tienen que hacer, pero a ellos no les da dignidad hacer lo que tienen que hacer porque están programados para eso, por decirlo así, ¿no? Entonces, eso no los eleva, eso por instinto, efectivamente, ¿no? Efectivamente, no son libres. Entonces, ese es el gran elemento diferenciador entre los animales, entre lo que hacen los animales y lo que hacemos nosotros. Nosotros somos libres no solo de seguir nuestra vocación o no seguirla, sino que además de elevarnos en lo que hacemos. Perfecto. Sergio, mi segunda pregunta, se enlaza directamente con lo que tú acá acabas de exponer, de hecho que también se explaya la introducción del libro en este tema, ¿no es cierto?, que parte en la creación, ahí está el origen de toda esta dignidad y del trabajo. Y al comienzo del libro se afirma que la visión cristiana del trabajo siempre ha considerado, además de lo natural, lo sobrenatural. Es ahí donde el hombre se dignifica y tiene un sentido en Dios, ayudar a los demás y colaborar en la creación de Dios. ¿En qué consiste entonces, y ahora en más concreto, en qué consiste el aporte cristiano a la visión sobre el trabajo? Bien. A ver, una de las cosas que hoy día se ha perdido, creo yo, es el sentido de la naturaleza. Y eso va desde el sentido del trabajo hasta pasando por instituciones naturales como el matrimonio o la sexualidad o lo que sea, ¿no? Y es muy importante tener presente que, por ejemplo, el matrimonio, que es una institución natural, por eso en el centro de no sé qué isla en el Pacífico se pueden casar, sí se pueden casar, aunque no sea por la iglesia, ¿no es cierto? Hay una institución natural establecida ahí que es como ejemplos típicos de moral que se dan. Familia, matrimonio. Familia, matrimonio, efectivamente, ¿no? Pero también hay una condición sobrenatural que viene a elevar esa condición natural. En el caso del trabajo ocurre lo mismo. Es de una manera que uno tiene de abordar la condición del trabajo, es como uno lo toma. No es lo mismo si estoy trasladando, esto lo dice el autor del Principito, ¿no? Que le preguntan, ¿cierto? Usted que está construyendo, ¿no? ¿Qué está haciendo? Yo estoy trasladando ladrillos, ¿no es cierto? Y al otro le preguntan y al otro le preguntan, ¿y usted qué está haciendo? Y yo estoy construyendo un castillo. O una catedral. Una catedral, efectivamente. Entonces es la elevación de la condición del trabajo a la que tenemos que apuntar. Hoy día estamos en un mundo que ha tendido a mirar hacia abajo la condición del hombre. Solo es curioso que negando su condición sobrenatural, no solo niega esta, sino niega la natural también, porque están unidas. Porque el hombre está llamado a la grandeza y está llamado a lo sobrenatural. O sea, si yo no estoy construyendo castillos o catedrales, no es que esté sencillamente trabajando, estoy haciendo poco y nada. Entonces, eso es un sentido muy profundo que hay que tener del trabajo y que hay que tenerlo presente. Y por eso la esperanza, la fe en lo que uno hace tiene que ser en algo grande, porque si no, uno no se va a quedar en un ambiente muy chato, muy plano de las dimensiones en las que se mueve. Hay que moverse hacia dimensiones más grandes de las que uno quiere y puede. Y por supuesto que es difícil, pero no hay que por eso dejar de intentar abordarlas o intentar llegar a ellas.
No sé si con eso te... No, sí, perfecto. No, Jorge, a ver si Por favor. se me ocurren, o sea, una pregunta y hay una frase de que probablemente la tuvieron en cuenta ustedes ahí de Santo Tomás, que dice que la gracia no anula la naturaleza, sino que la supone y la perfecciona. O sea, como Yo la que, presente todos los días. claro, o sea, yo creo que deberíamos tenerla, pero claro, es importante que el trabajo no es, sobrenaturalizar el trabajo no es simplemente, digamos, imponerse a las condiciones naturales, sino que las asume. Y lo segundo, una pregunta breve, es que en el libro, en varios capítulos, se hace referencia a la importancia que tiene la familia en la educación y particularmente, como decía el padre Hurtado, en la tarea de descubrir el sentido social del trabajo o de cada trabajo en particular. En otra parte se lee, y aquí trato de citarlo, dice: la familia es la experiencia moral fundamental donde es posible educar sobre la clave del sentido de la existencia humana. Termina la cita, dice, y que además que es en la familia donde debe darse una resignificación del trabajo a partir del ejemplo vital de los padres. Entonces, dos preguntas en este sentido. La primera, ¿qué hace que algo sea un trabajo? ¿Solo la remuneración? Porque se me ocurre quizá no es el mejor ejemplo, pero un sicario, ¿le pagan por ese es un trabajo? ¿Qué hace que algo que sea un trabajo? Sí. Esa es la primera. Pues, A ver, por lo menos en la lógica del libro, que quisimos recoger en el libro, si tú ves a lo largo de los títulos y de los autores, quisimos recoger reflexiones que tomaban gente de distintas instituciones, universidades, universidades, institutos profesionales, instituciones del Estado, instituciones, bancos, por eso es muy distinto. Y en el fondo, la idea de eso tiene varios motivos eso. Uno, ver que hay gente buena, por decirlo en términos sencillos, y consciente de su labor, que son magnánimos a la hora de presentar su dimensión del trabajo, de lo que están desarrollando y de lo que quieren entregar al resto, porque el católico, el cristiano, no trabaja para sí mismo, trabaja con otro y para otro, ¿no es cierto? Entonces, ahí te diría que hay un elemento. Un segundo elemento que creo que es importante tener presente, que obviamente el trabajo está apuntado, si es que nosotros seguimos esta misma línea de que Dios nos encomendó someter y dominar la tierra, tiene una lógica que está dentro de la divinidad, ¿no es cierto?, de la bondad, de la verdad y de la belleza, que no podemos olvidar. Entonces, ¿por qué un sicario no cae en esa, por muy bonito que sea y por muy buen remunerado? Por muy bien remunerado y por muy bien, o por muy altas que suenan sus intenciones con respecto a lo que esté haciendo, evidentemente no entra dentro del plan divino algo de esas características. Con eso creo que en parte te contesto la primera parte, ¿no? Sí. No aporta al plan de Dios de lo que está diciendo, en términos sencillos. El segundo es igual de importante. Aquí me gusta mucho una frase de Christopher Dawson, que es un historiador inglés que muere el año 73, si mal no recuerdo, que dice una frase muy brillante. Cuando los niños entran al colegio, los niños ya han aprendido los dos elementos básicos que tienen que conocer antes de entrar a la educación formal. Lo que viene después es un extra, un suple, digamos. El primero tiene que ver con la comunicación y el segundo tiene que ver con las normas de convivencia. O sea, esos dos elementos el niño los adquiere en la casa antes de llegar al colegio. Si no tiene esos elementos, no va a sobrevivir y el colegio no lo va a querer acá, sencillamente. Ni nadie. Y entonces la familia cumple un rol esencial en ese sentido. Pero a ese elemento que dice Dawson,
A mí me gusta mucho lo que dice David Isaacs, que dice que la familia es la única institución que quiere al niño o a la persona por quien es y no por lo que hace. O sea, a Messi se le quiere porque mete goles. Y así siguen todas las instituciones, ¿no? En cambio, a uno por ser hijo o por ser padre, quiere a su hijo por quien eres. No importa el error, no importa cuántas veces te hayas caído, no importa qué condoro te mandaste, tus padres están siempre dispuestos a recogerte. Y eso es una característica que tiene Dios Padre, ¿no es cierto? Dios, cuando nosotros acudimos a Él, cuando no hemos caído, siempre está dispuesto, nos quiere por quienes somos. Bueno, nuestros padres terrenales tienen esa misma condición. Y eso es una cosa maravillosa que nos permite salir adelante en la vida. Y antes de terminar de contestarte completo tu pregunta, por eso es tan importante lo que nos dice otro autor, y estoy armando un puzzle, lo sé, el papel que van a tener los padres efectivamente en relación al trabajo, pero más que al trabajo iría un paso previo con respecto a las virtudes. Sabemos que Santo Tomás, ¿no es cierto?, definía las virtudes como ese hábito operativo bueno. O sea, un ejercicio es como la musculatura, ¿no? Yo de tanto hacer un ejercicio se me va fortaleciendo, y no solo se me va fortaleciendo el músculo de la virtud, sino en la medida que yo soy más justo, soy más veraz, soy más, y así suma y sigue, se me van sumando todas las virtudes, soy más prudente y así sucesivamente, ¿no? Esa misma lógica me va a ayudar a mí para que yo ir practicando, no solo fortaleciendo mis virtudes, sino también la virtud del trabajo que me permite, en buenas cuentas, sacar adelante las virtudes que voy a requerir para salir adelante en la vida. La vida no es fácil, lo sabemos, pero para estar preparado para la vida no podemos llegar a prepararnos a correr una maratón que va a durar, supongamos que saliendo del colegio a los 18 años, hasta los 80 o hasta los 90 años, sin haber preparado nunca habernos preparado físicamente. Entonces, por eso siempre es una preparación que dura a lo largo de toda la vida, tanto en la casa, tanto en el colegio, como en la vida. Y lo que hacen los papás, lo que hace el colegio y lo que tenemos que después hacernos nosotros mismos como adultos es hacernos cargo de esa preparación. Perfecto. Queda como claro la importancia que tienen los papás, ¿cierto? En esto que se mencionaba de la resignificación del trabajo. Y si tuviéramos que dar así un consejo muy sencillo a los papás, ¿cómo ayudar a nuestros hijos, a nuestros alumnos a valorar el trabajo, no solo el trabajo personal, que yo creo que no es tan complejo, sino el trabajo de los demás, más aún cuando es un trabajo quizás no tan valorado socialmente? ¿La labor de quién? De cualquier otro tipo de trabajo que quizás la sociedad no se valore. No sé, quizás, por decirte, un cargo alto en una empresa versus, no sé, una persona que tiene que hacerse cargo de la limpieza de las calles. Mira, yo ahí creo que hay que ser muy consciente, y esto evidentemente requiere de mucha madurez de nuestros estudiantes, muchas conversaciones con sus propios profesores, con sus papás, por supuesto, de cuál es su verdadera vocación y sentido en el mundo. Evidentemente, el mundo actual tiene muchos cantos de sirena de lo que uno puede hacer, ¿no? Hoy día lo parece, simplifica todo, digamos, pongo un canal de YouTube, o Spotify, no sé qué, y creen que van a llegar a los 100 millones de personas en 15 minutos, o no sé qué, o se van a ganar la plata en 15 minutos, o van a hacer... o van a entender el Quijote por escuchar un video de 10 minutos que lo explica. Claro. Hoy día, justamente hoy día leía una entrevista de un escritor argentino que decía
leer El Quijote, que es un libro complejo para leer, ¿no es cierto? O La Guerra y la Paz, o da lo mismo. El Túnel, El Socio, da lo mismo. Los autores que sean, ¿no? Uno puede leer resúmenes, ¿eh? Pero uno ha perdido en el camino el trabajo que implica, el esfuerzo que implica y el gozo que implica hacer lo propio. Y con eso ha perdido toda esa gracia para asimilarlo. Entonces, claro, si todos sabemos que el Quijote se trata de un flaco, alto, barbudo que se rayó por leer cuentos de caballería, ¿no? Pero si yo lo leo, tiene otras características. Capto con otra sensibilidad esa maravillosa escritura, esa maravillosa creación de un hombre hace 5 siglos atrás. Y ahí voy a captar por qué esa obra es un clásico. Ahora estamos a punto de iniciar un cónclave. Si nosotros vemos, para los que han estado ahí, ¿cierto?, el cuadro del Juicio Final de Miguel Ángel, si uno nunca ha intentado pintar o dibujar o lo que sea, uno no sabe lo que implica realizar eso. Hoy día lo puedo imprimir. Por supuesto. Entonces, ahí evidentemente hay un elemento que juega un papel clave. Y me estoy alejando un poco, pero vuelvo. Hoy día, por ejemplo, tenemos la tentación muchas veces de inteligencia artificial, ¿no? Pero la inteligencia artificial nunca podrá reemplazarnos en muchas cosas, que yo lo dudo por lo demás. Pero hay algo que nunca nos va a poder dar, que es la felicidad. Ni terrenal, ni sobrenatural. Entonces, las creaciones la creatividad humana, para llevarla al otro nivel, la tenemos que realizar y materializar nosotros. O sea, cuando yo hablo de mi vocación o la vocación del resto, si yo me quiero dedicar a la música, si yo me quiero dedicar a la historia, a la filosofía, a la ingeniería, a la medicina, es preguntarse qué papel cumplo yo en el mundo. O sea, el objetivo de mi vida no puede ser influyente, ser rico, o sea, si lo eres además, bueno, bienvenido sea. Pero lo que te decía al principio, yo sí creo que los cristianos, y quizás lo hemos perdido lamentablemente en muchos sentidos, el cristianismo no se salva solo, se salva con otros y para otros. O sea, si yo me subo arriba de una columna, digamos, y no tengo ningún contacto con nadie, y pierdo todos los dones que se me dieron, y claro, no le hago mal a nadie, no le haces mal a nadie, pero no le haces bien a nadie tampoco. ¿Eres magnánimo? No eres magnánimo. O sea, no se trata solo de no hacer el mal, sino que hacer el bien. O sea, el no hacer también es una forma de hacer. Y el no hacer puede ser, los pecados de omisión también existen. Y no es que estoy hablando de términos moralistas de pecado, ¿no? Pero se entiende lo que quiero decir. Que, en el fondo, cuando uno tiene los talentos que no los aprovecha, también puede estar desaprovechando el talento de otro. Perfecto. Oye, Sergio, te quiero llevar particularmente al capítulo que escribiste en el libro, que tiene por título El trabajo, la educación y los maestros. Entonces, a partir de todo lo que nos has comentado, ¿cuál es a tu juicio la importancia que tienen los profesores, los maestros, o particularmente la labor que tiene el maestro en nuestros días? Mira, voy a partir con un recuerdo histórico. La verdad que yo el tema de los maestros lo vengo hace mucho rato dando vueltas, incluido en el libro El Colegio Tabancura. Y la importancia del rol de maestro. Entonces, como buen historiador, me puse a leer hacia atrás qué antecedentes había de esto. Y la verdad que hasta hace no tantos años, el título de maestro no existía. Y de hecho, en la Edad Media había una autorización para hacer clase, pero el título de magíster o de maestro era de los gremios, no era de las universidades, lo que me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención partiendo porque los gremios eran un mundo técnico. La técnica es el arte. Y finalmente había una suerte de, no voy a decir confusión, digamos, pero finalmente hoy día lo que ocurre en las universidades es que uno obtiene la licenciatura, después el magíster y después el doctorado. Aquí uno podía ser licenciado y después saltarse uno
bien digo, licenciatura, magíster, doctorado. En cambio, en la Edad Media, el magíster era una cosa solamente de los gremios y estaba hecho para cuidar el oficio de los gremios, el arte de los gremios, que tiene una particularidad bien especial con respecto a lo que hacen los profesores. Cuando un profesor llega a un colegio, que es el caso que me tocó a mí, y por lo que conozco de muchos profesores que son muy amigos míos, ocurre lo mismo. Uno cree saber mucho y no sabe nada. Y uno empieza a aprender en el camino. Y por eso un profesor con experiencia es lo más valioso que puede tener un colegio. O sea, con horas de vuelo. Y eso se valora mucho, ¿no? Eso se valora mucho. Entonces, este orden hace un título de maestro, una cosa que tiene apenas 100 años tendrá, lo que sea. Pero el maestro, hoy día, en los colegios se habla de maestro, y cuando los alumnos hablan de maestro, generalmente se refieren al término original de maestro. ¿Quiénes son el término maestro? Bueno, evidentemente Jesucristo, que es el maestro por antología, ¿no? Por antonomasia. Pero también Miguel Ángel, también Sócrates, que sabemos que no estuvieron en colegio. Hoy día diríamos son cracks. Messi es un maestro. Así lo decimos. En la universidad, en general no se ocupa la palabra maestro. Entonces es importante tener presente que la gente siga asociando el término maestro con esa dimensión del ser humano que no necesariamente va con los conocimientos técnicos de historia, de filosofía o lo que sea de doctrina social o literatura en el colegio o en el área que sea, ¿no? Lo reconocen en ciertas virtudes que van más allá o en ciertos conocimientos que van más allá, que tiene que ver con su consecuencia, con su forma de actuar, con su cariño, con su cómo interactúa con la gente, ¿no es cierto? Qué disposición tiene para actuar. Bueno, y este colegio tiene de sobra una lista muy amplia de gente que ha conocido acá, que han sido tremendos maestros, ¿no? De hecho, mucho más haciendo que por tener ideas muy complejas o muy difíciles. Exacto. Ese maestro que es muy difícil no lo sigue nadie, digamos. Exactamente, o sea, el maestro es el que te enseña las ideas fundamentales para salir adelante en la vida. Eso en parte lo que te dice Steiner, ¿no? El que se quedó hablando con él después de clase. El que lo tomó, el que le prestó atención en el momento que lo necesitaba, el que captó que tenía una necesidad especial. Ese es el verdadero maestro. No es el que es capaz de explicar la teoría de la relatividad en 15 minutos, digamos, y que te deja ahí No, es un tipo que te explica verdades esenciales que después te van a servir para la vida. Hay un ex profesor de este colegio, Jorge Peña, que tiene un artículo sobre la actitud del estudiante y dice una frase muy interesante que a propósito de lo que decías, que cuando uno entra recién llegado a la universidad, enseña lo que no sabe, continúa enseñando lo que sabe y termina enseñando lo que conviene. O sea, no se va en cosas, digamos, como mera instrucción, sino que apunta. Y a propósito de esto mismo, hay un autor que se llama George Gutzdorf, que tiene un libro que se llama ¿Por qué los profesores? Que es muy interesante, que dice que los alumnos, si bien escuchan al profesor, están esperando al maestro. O sea, no solamente el que enseña, el que instruye, sino que... Bueno, es que ahí hay un tema que es hoy día, yo creo, estoy hablando de los últimos 50 años, y quizás más de 100, que estamos muy acostumbrados a una educación media ilustrada, de meter todo el contenido que podamos, además en unas pruebas que PAES, PSU o prueba de aptitud a los más viejos, digamos, que solo información. Que es solo información. Y en el fondo, finalmente uno se da cuenta que mucha de esa información uno no alcanza a dar la prueba y ya se lo olvidó, digamos. Pero hay verdades en la vida que son mucho más sencillas, pero mucho más profundas y quizás mucho más difíciles de aprender. Que los aprendió por otros elementos que no necesariamente eran un pizarrón o un PowerPoint o una clase
sencillamente, y lo aprendió conversando con alguien en el patio, con un profesor en el patio. No, por supuesto. Un invitado que tuvimos acá hace poco nos decía, ¿para qué saber todos los nombres de los narradores o las actitudes en un poema o las figuras literarias si nunca has leído un poema completo? Sí. Si nunca un poema te ha interpelado? ¿De qué te sirve saber toda esa información si nunca te ha llegado un poema o hecho algo en tu vida? Oye, y esta misma trascendencia que hablan maestros como Steiner, uno que es más del mundo de las letras, también la Mistral, que tiene palabras, hablan de una misión trascendente en la vida de un maestro, no se condicen, por ejemplo, o al menos aquí en este colegio, con que el maestro o el profesor sea una de esas carreras por todos querida o esa carrera a la que todos esperan poder tener las capacidades o los puntajes o las actitudes para poder llegar, al menos no aquí en Chile, quizás en Singapur, quizás en otros lugares. ¿Por qué será o cómo podemos explicar que estos alumnos con esta educación, con esta visión cristiana, con este valor de las virtudes, no estén considerando al momento de elegir una universidad o una carrera esa vocación o esa profesión? ¿Será solo por una cuestión económica? ¿Cuál es tu opinión al respecto? A ver, voy a hablar con una teoría, una hipótesis histórica. Chile se ha hecho rico en los últimos 50 años, o muy rico, para ponerlo en esos términos, ¿no? Porque antes era bastante menos. Y la gente cuando aumenta mucho su riqueza a golpe la quiere cuidar. Entonces la gente tiene susto a dedicarse a oficios, tareas, trabajo que no sean tan remunerados como los que le pueden permitir mantener sin mucho esfuerzo su estándar de vida. Cuando yo le dije, bueno, ustedes saben que yo soy mellizo, pero cuando yo le dije a mi papá que iba a ser historiador, que se le cayó el pelo, y cuando le dijimos dos que íbamos a hacer historia, se le terminó de caer. Entonces, a ver, yo creo que es razonable cuando uno se pregunta por el tema vocacional, es sano, es bueno, es ser realista, preguntarse si voy a tener con qué vivir. Yo creo que hay que partir de eso. O sea, el que se va a meter a estas carreras sin tener siendo iluso, digamos, y que cree que va a andar en un... Sin sentido de realidad. Claro, sin sentido de realidad, yo creo que no tiene sentido. Y alguna vez me acuerdo que un alumno me dijo que me iba a preguntar que quería estudiar historia, y le dije, ¿tienes susto? Y me dijo que no, yo le dije, entonces no lo estudies. No, porque es importante tenerlo presente. Pero a esa primera pregunta tiene que ir una segunda pregunta. Porque uno también a lo largo de la vida, sobre todo hoy día, 50 años después de ser rico y en otros 50 años más donde vamos a estar, como sociedad o como persona, uno también se da cuenta que Chile también está cada día más materialista, está cada vez más incrédulo, está más desgraciado, en términos literal, ¿no es cierto?, sin gracia. Y bueno, puede ser también, digamos. Pero uno tiene que saber elegir si va a estar ahí o va a estar haciendo lo que quiere hacer, digamos. O sea, yo me alegro mucho cuando veo estudiantes, alumnos que se están desarrollando plenamente en sus vocaciones, que puede ser la de abogado, puede ser la de ingeniero civil o comercial, pero también me alegra mucho cuando sabes que están dedicados a la pintura, cuando están dedicados a la literatura, a la filosofía, a la historia, porque es buena señal de que evidentemente los que estudiaron estas carreras atípicas, por decirlo así, optaron o sea, supongo que no optaron a ellas por hacerse ricos, sino por ser felices. Si además se hacen ricos en ellas, bienvenido sea, digamos, pero que no sea su primera opción. Y eso es muy bueno, y el aporte que pueden realizar no solo al país, ojo, yo creo que a sus propias familias puede ser súper importante. O sea, los que han estudiado literatura, la capacidad que tienen para influir sobre su familia es tremenda.
o historia o filosofía o lo que sea. Les abren de repente mundos a familias que son muy ingenieriles o que tienen como vocaciones muy marcadas. Ahora, pero yendo a la carrera misma, al rol, al reconocimiento de los profesores hoy día, si pensamos en nuestro contexto, en nuestras familias, ¿cómo poder hacer que ese reconocimiento, que ese rol exista, vuelva a estar presente en ellos? A ver, el profesor cumple un rol fundamental. Y si uno ve de las 24 horas al día, el profesor está con su hijo por lo menos 8, si no 9 o si no 10. Es una persona que está entregando todo para sacar lo mejor de su hijo. Uno, habiendo trabajado acá, sabe que el nivel de los profesores que tiene este colegio es realmente impresionante. El nivel de entrega, el nivel de profesionalismo. Y esos profesores exigen a sus hijos, muchas veces los papás podemos patalear, digamos, que es natural, ¿no? Pero son los profesores muchas veces los que están encargados de insertar a los niños en la realidad del mundo. De manera complementaria a los papás, ¿no? Pero parte de esa exigencia va en dimensiones en que los papás no podemos llegar. Entonces, ese elemento creo que eso es clave. No sé si Jorge, si quieres complementar ese mismo... No, a propósito de tu texto, tú citas ahí varios autores, Robert Spemann, sobre la labor del profesor, pero también citas a Steiner, y tiene una frase que yo creo que ha salido un poco, pero no tan directamente, que dentro de la valoración de lo que significa ser no solo profesor, como profesionalmente, sino que un verdadero educador, cosa que también, no también, sino que principalmente los papás, que educar, que formar es más que instruir y aquí lo cito, ser cómplice, si no me equivoco, de una posibilidad trascendente. Sí. O sea, que en definitiva no se trata de enseñar, o no solo de enseñar, sino que enseñar algo más. Y que ese enseñar no es simplemente fórmulas, datos, sino que un ser, como decía Juan Pablo II, sino que la cuestión es que nos permita más que parecer, que tener, ser más. Entonces yo creo que eso también ayuda mucho como para poder entender la valoración que tenemos que tener como sociedad y que ojalá se animen muchos más exalumnos, alumnos a esta labor, que quizás uno podría decir no tiene el reconocimiento social que uno quisiera, pero que los frutos, yo creo que a propósito de lo que decía Gabriela Mistral, son impagables. O sea, no son impagables efectivamente, y yo creo que habiendo salido hace muchos años del colegio, uno de los trabajos más gratificantes que he tenido en la vida ha sido trabajar en el colegio. Y estoy hablando por el contacto humano, por los exalumnos que uno les tiene mucho cariño, y cuando se vuelve a encontrar con ellos uno recuerda muchas cosas, digamos, y eso se agradece esa oportunidad trascendente de la que habla Steiner. Efectivamente es así. Uno muchas veces los profesores están haciendo una labor que ellos muchas veces no la van a ver siquiera, porque ellos están sembrando para una cosecha que se va a ver muchos años después, a largo plazo, que es en 10, en 15, en 20 años más, cuando estén en una situación difícil. Esos futuros ciudadanos, digamos, se van a acordar de donde decían tal o cual profesor, digamos, que quizás les cambió la vida. Así es que se acuerdan, y si no se acuerdan, el profesor tendrá que saber que eso igual va a estar ahí, que igual está su nombre, su firma, total. Aunque así decía la Mistral, aunque no sepan o no se hayan olvidado. Esa es la diferencia. Los profesores dejan una impronta, no un sello. La impronta, o sea, el sello es un timbre material, digamos, ¿no? La impronta es en el orden moral. Por supuesto. Entonces, no es un título de tal universidad. Claro. No, entonces, la impronta es una huella que se deja en lo inmaterial, en el alma. Oye, Sergio, para ir terminando, así como nosotros hoy día estamos invitando a que lean tu libro, La dignidad del trabajo, acá se citan muchos autores y muchas obras
que hablan sobre el trabajo y quizá una buena oportunidad para, dentro de todo lo que tú conociste como obras que tratan el tema del trabajo, ¿hay alguna otra recomendación que junto a tu libro pueda ser una invitación de lectura, de fomentar la lectura, que te gustaría hacerle especialmente a las familias nuestras, a nuestros alumnos? Quizás por dónde partir para empezar a entender lo que es el trabajo, de los más clásicos, quizás algo nuevo, más contingente. Hay alguien por ahí citaba al filósofo alemán coreano Ben-Shul Han, ¿no es cierto? ¿A quién podríamos recomendar para que se vayan no solo con tu libro, que de todas maneras lo recomendamos para que lo lean, sino que con otra obra más? ¿Ah? Entre más lectura mejor, así que Sí. ¿a quién podrías recoger de tantas buena- citas que hay ahí? ¿Ah? Bueno, es un autor que me gusta mucho, tiene varios libros, es un sacerdote, profesor emérito del ES en Barcelona, que es Domènec Mellet, que además tiene mucha claridad, muy simple, muy profundo, es extraordinario. Yo creo que sus libros son muy, muy buenos. Y nada, en el libro solamente un pequeño comercial, digamos, hay algunos papás del colegio, que creo que hay sí, pues, ¿no? Es que estoy viendo que no se me escape ninguno que sea papá del colegio, digamos, ¿no? No, pero viene Alberto Noón, así que creo que es el único papá del colegio acá, porque el otro papá del colegio Los Andes, así que no. Y Sergio Salas. Bueno, sí. Y Sergio Salas también, cosa que nos tiene muy contentos, papá del colegio, y que sea un papá del colegio, un exalumno, porque también tuviste algunos años acá en el colegio, quien inaugure nuestra tercera temporada de Conexión Tabancura. Sergio, muchas gracias por la interesantísima conversación. Felicidades en serio por este gran trabajo que hicieron con Patricia, que también esperamos algún día pueda estar acá conversando con nosotros. Aprovecho de decir que este libro estará alguno autografiado por Sergio, con dedicatoria de Sergio, pero estará disponible en la sección de colección de libros para padres y también los alumnos pueden acceder a él. Muchas gracias de verdad, Sergio, por habernos acompañado. Muchas gracias a usted, encantado en lo que pueda y feliz de que me hayan invitado. Y gracias también, Jorge, por la compañía. Y a todos los que nos ven y escuchan, gracias por apoyar este proyecto de formación y difusión cultural. Nos encontraremos muy pronto en un nuevo capítulo de Conexión Tabancura.